Estamos listos. Gracias. Hola, Fernando. Hola Luis Octavio de nuevo. Estamos llegando al final de este diplomado, justo lo que estamos. Nosotros nos vimos apenas antes de vacaciones y hablamos sobre derecho probatorio y epistemología. Y, y ahora tenemos dos sesiones por delante hoy y mañana, un poco para cerrar el diplomado, aunque la clase la lleva como por título Epistemología aplicada, ¿no? Entonces, obviamente también tiene ahí como un subtítulo de la prueba en materia electoral. Yo diría que tiene, digamos, todos estos elementos que estamos señalando, ¿no? Un poco hacer las veces de conclusión, un poco tratar de insistir que la epistemología no es una materia, un saber meramente especulativo, creo que eso es, y sobre todo casi en todos los diplomados se hace este ejercicio, sobre todo de cierre, para tratar de reconducir pues todo lo que se aprendió en la medida de lo posible a la justicia electoral. Ahora, esto obviamente representa hoy un reto porque por el famoso plan B, ¿no? Es el plan C, ¿no? Porque pues, no sabemos en qué va a acabar, ¿no? Entonces, hay bastante todavía como expectativa, porque pues si uno revisa el plan B, pues muchos medios de impugnación van a cambiar, va a haber algunos detalles que va a haber que incorporar, y de hecho la Escuela Judicial Electoral está apenas abriendo un curso sobre la reforma. Entonces, si suman todo ello, pues obviamente es complicado en una coyuntura como la que vivimos saber exactamente qué es lo que va a pasar para aplicar la epistemología a eso, ¿no? Entonces, vamos a tener que recurrir un poco pues a algunas generalizaciones, desgraciadamente por ese tema, ¿no? O sea, porque, bueno, la otra manera sería hacerlo hipotizando en el caso que sí se diera esa reforma, cómo podría aplicarse la epistemología, ¿no? Pero pues yo les propongo eso, que nos la llevemos con calma y que hagamos este ejercicio de conclusión, que ustedes en la medida de lo posible me, me apoyen, sobre todo haciendo este ejercicio, porque el ejercicio un poco es para ustedes, ¿no? Es que a lo largo del recorrido de los diversos temas, ustedes puedan ir diciendo, ah, es cierto, esto lo dijo tal profesor, lo dijo tal profesora, aquí me suena. Entonces, vamos a hacer una valoración general para tratar de cumplir con el objetivo específico de este módulo doble, ¿no? De esta doble sesión. Entonces, bueno, sobre la aplicabilidad de la epistemología, creo que eso es lo que tendríamos que ir concluyendo. De hecho, cuando también me tocó estar con ustedes, dijimos algunas palabras respecto de esta aplicación. Curiosamente, fíjense lo que son las cosas, pero en estos días de Semana Santa hubo un tuit y bueno, un posteo, porque también estuvo en Facebook, de Jordi Ferrer Beltrán. No sé si alguno o alguna de ustedes tiene redes sociales y sigue a este profesor de la Universidad de Girona. Sí, tú sí, Fernando, ubicas el post, ¿sí? A ver si justo porque ese es el tema que trato de Jordi Ferrer. Y decía más o menos así, a ver. Aquí está.
Dice Jordi Ferrer, ay, está larguísimo. Bueno, ¿saben qué podemos hacer? Vamos a compartirlo, ¿no? Nunca he compartido Twitter, pero vamos a hacer ese ejercicio. Compartir una pestaña. Aquí está, sí, parece que sí se va a comprar. Entonces, en el Twitter de Jordi Ferrer pone este tweet, ¿no? Fíjense, sobre la teoría sin práctica y viceversa. ¿Por qué nos interesa? Que Jordi Ferrer es experto en derecho probatorio y está poniendo este posteo justo por una cuestión que ustedes ahora descubrirán a propósito de alguien que le increpó porque me parece publicó algo sobre su libro, sobre un libro nuevo, y le decían que bueno, qué bueno que había como una relación entre teoría y práctica, ¿no? Sobre la teoría sin práctica y viceversa. En estos días me han sucedido dos anécdotas. Me han llamado mucho la atención. Un colega en Facebook afirma, recordando a Calamandrei, que no se puede hacer buena teoría sin tener la experiencia práctica. Después de eso, recomienda mi libro La valoración racional de la prueba. Agradezco la recomendación, aunque me veo en la necesidad de advertir que yo nunca he ejercido como abogado. 2. Debatiendo hace unos días con un reconocidísimo autor, alegué que había que dar cuenta de cómo resuelve una determinada Corte Suprema, a lo que él respondió, no me importa nada lo que hacen los jueces. Creo que la relación entre teoría del derecho y práctica está mal entendida y en general caricaturizada. Una práctica del derecho sin fundamento teórico no es más que una gestión burocrática de las formas procedimentales. En expresión de Perfecto Andrés Ibáñez, en un excelente artículo publicado hace unos años, artículo que copiar dirección de enlace, en este momento les estoy anexando aquí en el chat para que haya servicio completo, como dicen. Dice, y no me refiero solo a la práctica jurisdiccional, que es Se perdió el audio de el doctor, ¿verdad? ¿O ustedes lo escuchan? No. Vamos a esperar a que se reconecte. bueno, parece que se cortó, como que se cortó un poquito la comunicación. Pero bueno, sí alcanzaron, ¿no? A ver todo él. Entonces, aquí se abre un debate interesante, ¿no? Lo que digo, obviamente comparto lo que el profesor Jordi Ferrer está comentando, ¿no? Que hay un malentendido entre la práctica y la teoría, producto obviamente de cierto pragmatismo contemporáneo que lleva como un asunto crematístico, ¿no? A encontrarle siempre todo el beneficio pecuniario a las actividades que hacemos, ¿no? Y de hecho, si se fijan, pues todo está atravesado por eso, ¿no? Es decir, cuánto produces, cómo lo produces, estas tres cosas, ¿no? De la eficiencia, eficacia y efectividad de las cosas,
Y a veces es muy difícil tener un rasero, un parámetro para medir esta supuesta eficiencia. Hay cosas que no son medibles en términos cuantificables, ¿no? Entonces, esta idea pragmatista, muy ligada a un tipo, pues eso, de visión consumista, capitalista, ¿no? Que nos lleva siempre a estar informando, es muy difícil a veces medirlo en términos de ideas, en términos de epistemología, ¿no? O sea, ¿cuánto puede aportar una buena idea? ¿Cuánto vale una gran idea, no? Bueno, si la patentas y obtienes beneficios de ella, puede ser, ¿no? Pero ¿cuántas otras ideas se quedaron, pues simplemente eso, en una idea que no reeditó beneficios económicos, ¿no? En algún sentido. Entonces, este pragmatismo, pues, se ha pasado a la epistemología, a la epistemología jurídica, concretamente, que es la que nos interesa. Jordi Ferrer hace el ejemplo de las reformas, ¿no?, legales, ¿no? Dice que al final las reformas legales pues tienen que ser una suma de esfuerzos entre teóricos y prácticos, ¿no? Eh, Eso pues también es muy debatible, ¿no? O sea, es debatible cómo se construyen las leyes, ¿no? Si las leyes efectivamente tienen un estudio acucioso, serio, sobre el impacto y los beneficios que irán a tener, no necesariamente, ¿no? Se entiende que muchas veces las reformas proceden de errores o de huecos que se encontraron al ejercitar el derecho, ¿no? Incluso en materia electoral, ya entrando en términos de epistemología aplicada, pues muchas veces, y esta es la discusión que tenemos ahora, la reforma electoral se hacía en función de la jurisprudencia electoral. Que hoy es donde nos encontramos empantanados, ¿no? Los sensatos siempre había sido a ver, ¿cómo funcionó el derecho electoral en manos de los jueces, ¿no? Y cuando se veía que pues digamos, no se habían reglamentado ciertas cosas, que el Tribunal Electoral en su momento tenía que haber hecho una interpretación. Ahí está el tema de la epistemología aplicada, ¿no? O sea, el Tribunal Electoral, viendo la práctica, hizo una especulación teórica, eso es lo interesante, que además no podemos llegar a ver dónde está la línea, ¿no? Es decir, ahí es donde creo que Jordi Ferrer tiene razón, ¿no? O sea, es decir, hay como una línea delgada donde es que hicieron una sentencia, claro, eso lo pongo a discusión de ustedes, ¿no? ¿La sentencia es teórica o es práctica? Uno pensaría es práctica, ¿no? Porque están haciendo la sentencia, ¿no? Pero en realidad el ejercicio jurisdiccional es altamente teórico, es especulativo, ¿no? Es imaginando lo que sucedió. Y volvemos a nuestro tema inicial, ¿no? Esa imaginación, que poco se atiende, poco se trata, tendría que ser en función de las pruebas a las que se tiene acceso, a las que se tiene, con las que se tiene contacto, un proceso epistemológico, del cual me parece muchos jueces, incluidos los jueces electorales, tienen poca, poco, no conocimiento, sino tienen poca conciencia, esa es la palabra, ¿no? O sea, no son conscientes de que hay un proceso epistemológico ahí. Nosotros, porque tenemos el tiempo, estamos haciendo un ejercicio analítico, pero el juez no se para de tener esta prueba cómo se generó. O sea, no hace ese ejercicio, vamos a llamarlo retrospectivo, ¿no? ¿Cómo surgió? ¿De dónde vino? Les decía yo, la otra clase, para mí es por eso importantísima la imaginación. Entonces, aquí empieza lo interesante. Un juez electoral, aquí, a ver, yo quisiera escucharlos, ¿eh? Un juez electoral que nunca tuvo en su vida la experiencia de ser funcionario electoral. O sea, que no sabe qué significa estar en una mesa o estar en un SPEN o, o hacer un conteo o recabar las boletas electorales. O sea,
¿tendrá la capacidad de imaginar cómo es eso, ¿no? O sea, ¿es necesaria la práctica? ¿Cómo puede suplir esa posible deficiencia de no conocer esos procesos administrativos que le están poniendo a consideración? Como dice Jordi Ferrer, ¿seremos capaces de estar en contacto con la práctica sin ser prácticos? Y todo eso tiene que ver con los temas, insisto, que nos están preocupando, ¿no? Sobre derecho probatorio, sobre si esas pruebas son capaces de ilustrar o evocar esos hechos que tienen que ver epistemológicamente con una realidad. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué piensan? ¿Los jueces electorales tendrían que haber pasado por ahí? ¿Hay alguna otra forma de que la carrera judicial ayude a suplir esos huecos, digamos, formativos? ¿O sí seríamos capaces de conocer la práctica sin haberla vivido? Conocer la práctica sin haberla vivido, que es un ejercicio epistemológico, ¿no? Ahí me parece, yo estuviera en el lugar de ustedes, estaría muy entusiasmado porque finalmente un diplomado como el que ahora nos convoca y que están ustedes terminar con un diploma, literalmente con un papel que dice, a mí esto me certifica como alguien que estudió epistemología aplicada al derecho electoral y concretamente a la justicia electoral, pues me capacita, me permite acceder a una serie de especulaciones sobre las relaciones entre la teoría y la práctica a nivel electoral, concretamente en esta cuestión procesal. Es decir, ustedes serían los más idóneos, las más idóneas para tener las respuestas en asociar estas ideas. Y yo creo que, bueno, aquí obviamente se requeriría de muchísima creatividad, ¿no? Yo tengo muchas ahora, digamos, conexiones que estoy haciendo, sinapsis, diría, ¿no? Con cosas que voy viendo en el ejercicio de capacitación, ¿no? Por ejemplo, cuando habilitamos a gente para que pueda estar ya en las listas, esperando algún lugar dentro del sistema jurisdiccional electoral, ¿no? No diría yo en general, sino para que ocupen algún cargo, ¿no? En algún momento, ¿no? Y ahí muchas veces es el examen teórico y el examen práctico. Y a nosotros como profesores investigadores nos toca fungir como evaluadores, ¿no? Yo les voy a ser completamente honesto, yo nunca he estado en la práctica electoral, o sea, yo nunca he ocupado un lugar en la administración electoral, ¿no? Pero yo podría decirles que después de estos 6, 7 años que he estado aquí, pues más o menos atisbo cómo es, porque pues obviamente me ha tocado revisar muchos exámenes prácticos, por ejemplo, de actuarios, ¿no? Entonces, pues tengo en la cabeza más o menos cómo es que se confeccionan, se hacen correcta o incorrectamente, porque de eso se trata, ¿no? De incluso a veces hacer los famosos distractores en los exámenes prácticos para que se esfuerce más o el sustentante en hacer una cédula de notificación correctamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo nunca he realizado realmente una cédula de notificación, pero las he hecho para un examen, ¿no? Entonces, eso es justo lo que está planteando Jordi, ¿no? O sea, se puede de alguna manera suplir, yo diría que posiblemente sí, ¿no? Posiblemente sí, claro, entiendo que la discusión es porque hay quien tiene la posibilidad de realizar ambas actividades. Se pienso, por ejemplo, un perfil como el de Ramón Hernández. Ramón Hernández estuvo en un OPLE, con varios OPLEs, muchos años, después pudo hacer el doctorado y ahora le toca estar en un área de capacitación en la cual puede vincular ambas cosas, ¿no?
Y claro, pues tú ves que manejan ambas cosas, o sea, es decir, la teoría y la práctica de manera muy, muy regular. Otro caso, otro perfil similar es el de Luis Octavio, ¿no? Vado Grajales, ¿no? Lo mismo, ¿no? Doctorado, estuvo en un OPLE, ¿no? Pero no todas las personas tienen esa posibilidad. Eh, y también el post de Jordi Ferrer dice justo eso, ¿no? Ese es interesante. Pero alguien diría, está llevando agua a su molino, ¿no? Dice, en nuestra región, se refiere a América Latina, a Hispanoamérica, porque pues, él es español, pero bueno. Dice, en nuestra región hacen falta más teóricas y teóricos. Y esto puede ser polémico, ¿no? Pero es interesante como planteamiento, ¿no? Ustedes eligieron un diplomado que por su nombre, por su contenido, por su temario, es mucho más teórico, mucho más especulativo. Pero paradójicamente termina siendo mucho más aplicativo o pragmático. Es una paradoja. ¿Por qué? Porque normalmente el práctico está en una inercia que le impide ver cuáles son los posibles cambios. Si tú ves con distancia las cosas, o sea, si tú percibes así con esta calma, digamos, con este análisis detenido, puedes hacer propuestas que a la larga sean mucho más beneficiosas que lo que cualquier practicante haga, porque como se encuentra en el día a día, no es capaz de tomar esa distancia, ¿no? Entonces, resulta que a veces esa teoría es muy necesaria. Esa es la aseveración que hace Jordi Ferrer, ¿no? sé si ¿por qué se necesitan teóricos y teóricas del derecho electoral en México o de la justicia electoral en México? Porque de esa manera podríamos percibir, podríamos ver con la distancia necesaria los cambios que se debieran hacer, ¿no? Que por cierto, ese es el post que hoy puso en Twitter Ramón Hernández. A ver, miren, va a ser una clase con puros tweets, ¿no? Pero es que ahí está el debate, o sea, ahí está el tema epistemológico, ¿no? Ahorita digamos. Ramón Hernández. Me sale. Ah, ya me salió. Estoy buscando, o lo puso en Facebook. No, yo vi que lo puso aquí. Ah, sí, aquí está. Antes se los comparto igual, de la misma manera, ¿no? Para poder ir ahí, generando un pequeño debate. Pestaña, Ramón Hernández. Es muy cortito, pero es importante. Dice, insisto, las reformas electorales se deben planear y tienen que impactar en la organización de los procesos y mecanismos de participación ciudadana para mejorar, en ampliar y tutelar derechos humanos, no en limitar al árbitro, no en hacer facciosa la participación es un hilo, sí, de las candidaturas y los partidos políticos, no en un libertinaje a modo en los procesos internos de renovación de dirigencias partidistas y tejido de candidaturas. Hoy estamos ante la incertidumbre total. En lugar de ocuparnos en la mejora del proceso electoral, nos preocupa. La subsistencia y reorganización de las instituciones, reformas electorales para aplicarse a partir del siguiente proceso intermedio, no en elecciones de titular del Ejecutivo federal o local. Revés a plan B de AMLO. Ah, bueno, ya, hasta ahí era. Entonces, a ver, justo Ramón Hernández es lo que está comentando, ¿no? Hola, San Juan. Que esas reformas están, no están pensadas, dice él, planeadas, ¿no? Pero no están pensados en términos de una epistemología aplicada, ¿no? Es decir, en términos de qué es lo que la práctica ha arrojado como conclusión para modificar y mejorar el sistema.
Claro, aquí el tema es que por eso es tan polémico el plan B, porque parece que no hay, pues eso, no hay una justificación, ¿no? Pues obviamente yo creo que igual que yo, ustedes han estado leyendo un poco sobre eso, sobre el plan B, pero el tema es que parece que no hay como, o sea, aunque hay temas que sí son importantes, o sea, todo esto de el INE no se toca y después la respuesta de, o más, o sea, esa no es una respuesta, sino sí se debe tocar, pero se debe tocar en lo conducente. O sea, el sistema electoral se debe tocar para mejorar, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces, esta polarización de si se toca, no se toca, en realidad tenía una tercera solución, que la tercera solución es reformemos lo que haya que reformar, ¿no? Mejoremos lo que haya que mejorar. Por eso es el debate que hoy tenemos. El tema es que en cualquier caso no hay una justificación, no hay un estudio, es decir, tenemos que mejorar esto por estas razones. La única razón que se ha antepuesto y está transversal a todo el plan B es la austeridad, que es una razón muy buena, pero no está justificada. No sé si me explico. No está justificada. O sea, no hay un estudio que diga, mire, si reducimos esto, vamos a mejorar esto, ¿no? Porque miren, por ejemplo, y gente sensata, o sea, que lo ha escrito, ¿no? Es posible que podamos tener una credencial de elector o un sistema de identificación electoral distinto al que tenemos sin que sea tan costoso. Eso a la postre implica la reducción de puestos, ¿no? O sea, de gente que esté abocada a hacer cosas, ¿no? Pero allí, a mi parecer, eso es donde empieza la polémica, porque entonces sale la gente a defender su puesto, o sea, su chamba, no sé si me explico. Entonces, el INE no se toca, se transformó en un movimiento de no me quiten la chamba. No en una contrapropuesta que significara mejorar las cosas. ¿Sí se nota? ¿Sí se ve eso? Porque eventualmente a lo mejor hasta involucraría más dinero si se justificara que es necesario para ciertas cosas, ¿no? O sea, ahí está una prueba de que no se está pensando en términos epistemológicos de qué es lo que tenemos que cambiar y para qué lo tenemos que cambiar, qué es lo que la práctica nos arroja que podría mejorar. Eso es pensar, digamos, en términos sensatos, utilizando teoría y práctica. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan ustedes? Teoría y práctica, ¿cómo deberían de subsistir en el derecho electoral? ¿Cómo ven este asunto de la reforma? A ver, cuéntenme tantito, Fernando, Luis Octavio, San Juan. Una palabrita, nada más así como para tener un poco de... Sí, Fernando, adelante. Bueno, pues yo siento que es muy complicado esto, porque parte más o menos de nuestra propia concepción del derecho, que es eminentemente teórico, hasta ahorita con lo del positivismo. Y, y se dice que estamos en una transición con lo del artículo primero y eso, que lo hace el derecho un poco más pragmático. Yo en este punto, bueno, y también es necesario ver esto de que la teoría surge de la práctica, pero las ideas transforman nuestro mundo. En este caso, las teorías surgen precisamente para transformar nuestro mundo y por eso son necesarias. A mí, esto es algo personal, no me ha gustado eso de que, bueno, yo he leído a Bertrand Russell y en Elogio de la Ociosidad, y él precisamente cuestiona a nuestra sociedad de que el ser humano no tiene tiempo ni las ganas para hacer ciencia. Y en este caso, yo en lo que veo en ustedes, en los teóricos, en los investigadores, yo veo en su actividad es una actividad que todos deberíamos de realizar,
y de tener el tiempo para realizarla. Las personas eminentemente prácticas deberían tener el tiempo para analizar su actividad y teorizar sobre ella, para hacer mejor su actividad. Es algo que todos deberíamos de tener, pero el tiempo y las ganas, claro. Y eso es lo que él critica en Elogio a la Sociedad, precisamente tener tiempo para el ocio, para dedicarse a lo que le gusta y saber en qué invertirlo. En este caso, como Carlos Aldiegonino decía de lo de la voluntad propia de la persona, pero tiene un límite. Debemos de saber emplearla. Y eso es precisamente la historia del ser humano, saber emplear su ociosidad, saber cómo emplearse. Y bueno, también lo de la reforma electoral, ahorita acabo de leer a Bustos Gisbert, él habla de la práctica liberal, y como el término populismo visto desde el enfoque de dominio y cambio de sistema, con base en el ejecutivo. Y básicamente él lo que dice que de esta práctica iliberal, lo que hace el ejecutivo al llegar a la presidencia, lo que hace siempre es reformar los sistemas electorales, poco a poco, no de forma abrupta, y lo hace con base en pequeñas reformas. Y me recordó un poco a lo que se está haciendo, bueno, lo que se hace siempre. Siempre al llegar al ejecutivo se modifican las reglas del juego para beneficiarse. Y en este caso, también me pregunto, no he leído bien el plan B, pero sí he escuchado varias cosas en Twitter. Pero es básicamente lo que se hace cada periodo presidencial, cada que cambian. La práctica iliberal de cambiar el sistema para beneficio propio. Entonces, no vemos una práctica del derecho fundamentada en cuestiones objetivas, sino en cuestiones meramente particulares del que está en la presidencia y tiene la mayoría en el Parlamento. Y ese en sí es otro modo de transformar la realidad, porque no está aplicada, no es sustentada sobre teoría, sino sobre lo que él piensa que es lo mejor para el pueblo, para lo que yo quiero. Y es una manera de construir el conocimiento. También el conocimiento modifica la realidad, tenemos de tener muy en cuenta eso. Y ver el objeto de estudio conforme va cambiando. Si es en un inicio, si es después ya modificado. Pero bueno, son cosas complicadas ahorita. Los que yo. Bueno, es cuanto, gracias. No, gracias, Fernando. Estuvo súper interesante todo lo que dijiste. Me voy con calmita, de atrás para adelante incluso, ¿no? Porque justo lo que dice al final es lo que nos está comentando aquí San Juana, a través del chat, ¿no? Parece que las reformas obedecen a intereses particulares, ¿no? Intereses partidistas, a intereses, o sea, qué es lo que después tú desarrollas y argumentas a propósito de que no hay un sustento, como yo comentaba, un sustento teórico, ¿no? No hay un seguimiento, dijiste tú, del objeto de estudio, ¿no? O sea, ¿qué es el sistema electoral? Me parece que todos entendemos, bueno, la mayoría de los que estamos involucrados en el tema electoral, entendemos que el sistema electoral ha ido evolucionando, ¿no? Y en términos del constitucionalismo contemporáneo, eso significa progresividad. Y la reforma parece regresiva. De hecho, San Juan utiliza una palabra sinónimo, ¿no? Retroceso. O sea, es evidente para el estudioso del derecho electoral que la reforma y después el plan B, pues son regresivas, ¿no? Porque hemos visto cómo ciertos derechos se han maximizado. Me gustó mucho eso que dijiste, Fernando, porque de alguna manera se hizo más práctico el derecho a raíz del principio pro persona. Es lo que yo entendí, ¿no? Es decir, ¿por qué se hizo más práctico? Por un tema de epistemología aplicada, porque tenías que pensar el derecho, así me parece lo dijiste, Fernando, si no, corrígeme, tenías que pensar el derecho en función de la persona a la cual se le iba a aplicar, ¿no? Entonces,
sí, pensarlo, que es teórico, pero lo tenías que aplicar. Mientras que antes, dijiste tú, pues vivíamos un tipo de positivismo que te lo hacía poner todo en términos hipotéticos. Curiosamente, el positivismo que se presenta como pragmatista no lo es. Así comenzaste hablando, Fernando. Dijiste, el derecho es altamente teórico, en tanto positivista y formalista. En cuanto despertamos de ese letargo positivista y decimos, tenemos que pensar en las personas, personas que son concretas, con nombre y apellido, entonces el derecho se vuelve más práctico. Pero no todos han querido entrar en esa práctica. No todos han querido hacer ese ejercicio epistemológico de aplicación. Es decir, a ver, es que en el derecho electoral, por ejemplo, bueno, pues es que tenemos unas personas concretas que están pidiéndole al Tribunal Electoral, ¿no? Que le están pidiendo cosas concretas al Tribunal Electoral. Y estas personas que le están pidiendo son una comunidad indígena, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes que pensarlo en términos prácticos de esa comunidad indígena, que tiene estos rasgos y estas características. Y esos rasgos y esas características te hacen ajustar el derecho a través de epistemología judicial, como lo dijimos la otra vez, ¿no? ¿Cuál es el tema? La reforma viene a decir, no, ¿sabes qué? No. Vas a quitar todo eso, eufemísticamente le dicen privilegios, ¿no? Y ya no vas a tener esas acciones afirmativas. Es más, ya no vas a poder tener esa capacidad de estar ajustando el derecho. Con lo cual la reforma es inconstitucional. No sé si lo notan, ¿no? No hay manera de que pase. O sea, porque eso va contra el artículo primero. Sí, Fernando, adelante. Bueno, me recordó también mi clase con el doctor Álvaro Núñez Vaquero, que hablaba sobre el precedente. Básicamente nos hablaba sobre la creación del precedente, de cómo fue una creación legislativa, precisamente para controlar el derecho, pero para controlar la interpretación de la ley, porque quien tiene control sobre la interpretación de la ley tiene control sobre el derecho mismo. En este caso, lo que están tratando de hacer es eso mismo. Pero en sí la historia nos ha demostrado de que eso es imposible, porque es la labor interpretativa del derecho. El derecho necesita ser interpretado para ser aplicado. En este caso, la función jurisdiccional nació para eso. Esa es su función. Quieran vedar eso vía legislativa, no se va a poder, porque eso es lo que hacen. Esa es la función misma de existencia de la función jurisdiccional. Bueno, es cuanto. Sí, no tienes toda la razón. Y dentro del moderno constitucionalismo o del constitucionalismo contemporáneo, eso tiene un nombre, ¿no? Que son los famosos contrapesos. Digamos, dentro de la teoría moderna del derecho constitucional, esta división de poderes genera, digamos, que el poder no se concentre en un solo lugar, y entonces haya estos equilibrios, ¿no? En su momento igual Sartori habló sobre estas cuestiones, ¿no? Decía dos motores. Entonces, ¿qué pasa? Lo estamos viendo, ¿no? O sea, es decir, cuando viene, tú lo dijiste muy bien, viene un gobernante, ¿no? El ejecutivo, y dice, voy a hacer estas reformas con el afán, pues, de favorecer a mi partido, ¿no? De conservar un poco más el poder, ¿no? Acomodar, ¿no? Las cosas para que me favorezcan. Entonces viene el judicial y le dice, no, momento, estás excediendo tu poder. Entonces, lo que hago es limitarte a través de las sentencias, del precedente, ¿no? Voy generando líneas y claro, ahora, ahí es la discusión. Hay quien dice, no, es que eso es crear derecho, ¿no? Sí es crear derecho, pero no como lo cree el legislador. ¿Qué es lo que pasa? En esta, digamos, idílica o ideal manera de actuar, Blackstone, ¿no? Le llamaba un círculo virtuoso, un círculo virtuoso. El legislador diría, ah, mira, qué interesante. El judicial limitó al ejecutivo.
¿no? El judicial limitó al ejecutivo y hizo que esto fuera más democrático, hizo que esto fuera más equilibrado. Lo voy a tomar en consideración para volverlo ley. De ese modo, el judicial ya no tendrá que estar alargando la interpretación de la ley, ¿no? O sea, eso es lo ideal. Claro, ahora dice, no, va a ser literal, ¿no? Algo así decía la iniciativa, ¿no? El Tribunal Electoral hará una interpretación literal. Está contraviniendo el artículo primero, como decía. Sí, Fernando. Bueno, también yo pienso de que está mal nuestra concepción del poder, esa concepción del poder basada en Maquiavelo, de concentrarlo y no prestarlo a nadie. Yo hace poco, bueno, hace no mucho, leí a Gregorio Pérez Barba y dio un concepto de democracia que me gustó mucho. Me decía, y él dice de que democracia es básicamente compartir el poder con todos. Eso es básicamente la democracia. Y eso se basa en la idea de derechos fundamentales. Obviamente todos tenemos derechos fundamentales y de acuerdo con las ideas de la Sayen, todos somos factores reales de poder. Y eso es lo que necesitamos, compartir el poder y no concentrarlo. Tienes toda la razón. Hay categorías que se han malentendido, ¿no? Claro, de hecho yo también estoy convencido de que el ejercicio del poder contemporáneo aún hoy es un ejercicio muy maquiavélico, ¿no? Que tiende a la concentración, que tiende a la eliminación de los enemigos, ¿no? A perpetuar el poder y estas cosas. Y efectivamente, tendría que tratarse de un tema de distribución, de coordinación, ¿no? Pero así como lo vemos hoy, parece una especie de guerra entre poderes, ¿no? Ya ni siquiera división, una guerra entre los poderes. Y nosotros en medio, pues cruzando los dedos porque que en algún momento se acuerden de nosotros, ¿no? Sí, Luis Octavio, adelante. Ok, nada más en relación, porque hizo la pregunta de, ¿se puede suplir la práctica con teoría? Yo creo que sí. Sí puede haber la forma, por ejemplo, como usted lo dice, usted nunca ha notificado a alguien, pero sabe cómo se hace una cédula de notificación. Entonces, por ejemplo, a lo mejor, X ejemplo, yo nunca he llevado un juicio X, pero por ejemplo, ¿qué pasa si te dan un expediente y lo lees? Ese expediente salió de la práctica, aunque tú no presentaste esa demanda, no, tú no elaboraste esa sentencia, pero al leerlo, digamos, ya estás obteniendo ese conocimiento. Aunque digamos no es algo que tú llevaste a la práctica, pero digamos está supliendo esa deficiencia con esa teoría. Igual también, por ejemplo, como usted lo dijo, hay funcionarios que nunca han estado en el área administrativa, pero digamos, ¿qué pasa si alguien que ha estado ahí te da una clase de eso? Yo pienso que sí se puede suplir la teoría con la práctica porque, bueno, yo lo veo así, yo pienso que sí. Y es como usted dice, mucho se hace en base a la imaginación de cómo pudieran ser las cosas. Bueno, esa es una opinión. Muchas gracias. Sí, no, justo les solicitaba yo un poco esa opinión, porque de hecho, pues me parece que es sensato pensar, como Jordi Ferrer lo proponía, que teoría y práctica se complementan, ¿no? Y que un práctico puede llegar a mejorar su práctica, su praxis, haciendo caso a la teoría y viceversa, ¿no? Que los teóricos pueden eventualmente conocer la práctica a través de ese ejercicio, ¿no? Que Jean-Baptiste Vico le llamaba de introyección imaginativa, ¿no? Es decir, claro, nosotros, gracias a nuestro cerebro, podemos hacer ese ejercicio epistemológico, ¿no? O sea, imaginar cómo es que se daría esas conexiones, y lo hace el juez, ¿no? Lo hace el legislador,
lo hace incluso el Ejecutivo, ¿no? Y que, claro, aquí lo interesante de la epistemología aplicada es que, como lo estábamos mencionando la semana antes de vacaciones, pues hay una serie de relaciones con otros saberes, ¿no? O sea, aquí ya nos lo mencionó Fernando, pues tiene que ver mucho con la hermenéutica, cómo se interpreta. Y que luego esa interpretación, lo dije yo también en su momento, pues tiene que ver con la psicología. O sea, hay sesgos, ¿no? Hay sesgos cognitivos y hay propuestas de lectura de esas cuestiones muy, muy particularizadas, digamos, muy tendenciosas, por decirlo de un modo, y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Eso es a lo que estamos reaccionando un poco, porque de alguna manera, aquí lo interesante de este ejercicio, si lo han notado, es que de alguna manera la práctica de lo electoral supone ajustes de muchos lados. Eso es esto es lo interesante, ¿no? Es decir, sí, surge de un ejercicio especulativo del legislativo, surge de un órgano autónomo como el Instituto Nacional Electoral que hace una interpretación particular. Fíjense qué interesante, porque en su momento, o sea, ni siquiera digamos, en la tradicional o clásica idea de la división de poderes, pues estaban los órganos autónomos o los organismos autónomos. Entonces, los organismos autónomos también hacen una interpretación y aplican el derecho de una manera. Seguimos otra vez a la luz del artículo 1 constitucional, es decir, de una manera que sea beneficiosa para el mayor número de personas. Y en ese digamos, tenor de cosas, uno esperaría que, claro, también el Poder Ejecutivo en su momento, pues, se ajustara a todas esas regulaciones o normas que van surgiendo de esta actividad circular a la que me refería, ¿no? En términos de Blackstone, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dijo creo que Fernando, ¿no? O sea, se practica, ¿no? Nosotros, ¿cuándo lo practicamos? Cuando hay una elección. Se practica el derecho electoral, se le ven los problemas que pueda tener el legislativo, bueno, llega el judicial, porque esos problemas el judicial los trata de resolver. Lo resuelve bien o mal, ¿no? Porque a lo mejor en algunos casos no lo resuelve tan bien, ¿no? Tampoco vamos a idealizar al judicial, ¿no? Pero el legislativo entonces tendría que decir, bueno, tomo esto del ejercicio electoral previo, lo ajusto de acuerdo a los criterios jurisprudenciales, a los precedentes que se generaron, lo hago norma y lo ponemos otra vez a experimentar. Se oye feo, pero bueno, sí, lo vamos a experimentar en el siguiente proceso electoral. Ahora, por lo que decía Luis Octavio, es interesante. Puede que en alguna parte de este circuito, de este círculo, haya alguien que sin estar en la práctica sugiera una solución a partir de la especulación. Yo creo que sí, ¿no? O sea, puede que a alguien se le ocurra, oye, ¿y si lo hiciéramos así? ¿No? Y es justo lo que decían Fernando y Luis Octavio, que me parece interesante. Miren, yo, por ejemplo, he pensado, justo desde la teoría, justo desde la especulación, incluso quizá la más, vamos a decirlo así, la más alejada de la práctica, que habría una solución dialéctica a todo esto, ¿no? Creo que ya se les había comentado, pero solo por poner como un ejemplo de que se puede desde la especulación cambiar drásticamente el sistema. O sea, de que no necesariamente tiene que ser la práctica. Yo lo llamo la desparlamentarización. Pero a mí se me ocurre un día, y justo eso es una idea especulativa, que si nos estamos peleando tanto por los espacios dentro del Parlamento, o sea, que ahora tiene que estar ahí tal grupo, y ahora tiene que estar tal otro grupo, ¿no? Y los espacios son los que son, o sea, es decir, son acotados, son finitos. Entonces me parece que dialécticamente lo que tendríamos que hacer es un proceso de desparlamentarización.
O sea, estamos cargando demasiado al Parlamento para poner a toda la gente ahí, cuando en realidad quizá lo que tendríamos que hacer es lo que tú dijiste, Fernando, ¿no? Que es hacer que el poder se distribuya hacia afuera. Entonces, hay mucha gente que fuera tiene un tipo de poder, vamos a llamarlo así, poder social, quizá no poder institucional, poder social, ¿no? Que tiene un tipo de liderazgo, que tiene una serie de seguidores y que tiene unas ideas políticas. ¿Por qué no mejor generar una estructura que en lugar de concentrarlo todo en el Parlamento, lo haga hacia afuera? Ustedes dirán, bueno, pues, pero eso es muy utópico, lo que sea. Ya está sucediendo. De hecho, cuando hablamos de Parlamento abierto, por ejemplo, esa es la idea. O cuando hablamos de los famosos COPACO, ¿no? De los presupuestos participativos. O cuando hablamos de las agrupaciones o asociaciones políticas. ¿Cuál es el problema que ahí se ve? El problema es la partidocracia. Parece que hay un sistema partidocrático que impide que esas, vamos a decirlo así, esas actividades políticas tengan más peso. Que parece que el partido político hace como que, no, tienes que venir conmigo, ¿no? Y por eso no terminan de funcionar bien esas propuestas, como no funcionan bien las candidaturas independientes. Que justo los mismos partidos políticos a través del legislativo le han puesto un montón de candados. Pero vamos a suponer que hubiera una persona con mucho liderazgo, con buenas ideas, y que hoy quisiera ser candidato independiente. Casi es imposible, o candidata independiente. O sea, tendría que estar conectado con muchos políticos, con partidos políticos, o sea, es muy difícil. Entonces, a eso llamo yo de la desparlamentarización. Ahora que ya se los expliqué y les expliqué las tendencias que hay dentro del propio sistema, podríamos decir, suena verosímil. Y es una idea absolutamente teórica, especulativa, pero que si en su momento se llegara a implementar, pues a lo mejor haría cambios súper drásticos al sistema, ¿no? Entonces, más o menos esa es como el ejercicio, ¿no? Que se hace desde la epistemología, mirar hacia diferentes derroteros, ¿no? Teniendo este equilibrio entre teoría y práctica. También este proyecto que les comento quizá no funciona tanto porque al Parlamento abierto no se le da el peso debido. No se convierte, ¿no? Bueno, están también las iniciativas ciudadanas, ¿no? También es complicadísimo, o sea, montarte una consulta para que es casi imposible, ¿no? Para que, tan es así que el único que ha montado consultas pues ha sido el Ejecutivo. Entonces, sí, por eso es que uno, después de este proceso especulativo, pues, o sea, llega a la conclusión de que es necesaria una ciudadanización, lo que tú dijiste. ¿Tú a quién citaste, Fernando? Que el poder tiene que distribuirse a Es Gregorio Peces Barba Martínez. Gregorio Peces Barba. Tiene el libro, el de Lecciones de Derechos Fundamentales. Lo Ajá, tengo sí. aquí. Ajá. Ajá, La lo tengo. democracia significa distribuir entre un mayor número de personas, ¿no? Él dice que creo que dice así, es la teoría del poder compartido, así le llama. Muchas gracias. Bueno, pues miren, para ir sumando, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, la epistemología aplicada en términos de democracia, de justicia electoral, supondría un ejercicio, o le llaman una competencia que es necesaria dentro de las personas que nos encontramos dentro de la burocracia electoral para poder detectar cuando hay áreas de oportunidad donde se puede mejorar. Yo así lo vería, fíjense, o sea, si ustedes quieren después ir, les decía yo, con su diploma, con su papel, ¿no? Presentarse en algún lado y decir, yo ya tengo este curso aprobado y adquirí esta competencia, ¿no? De ubicar, ¿no?
cuáles son las áreas de oportunidad en términos de mejora del sistema electoral, ¿no? Para poder distribuir el poder de manera más alargada, más ciudadana, ¿no? Esa creo que es lo que a lo que les debería de capacitar este curso, ¿no? O sea, como una especie de conclusión, ¿no? Entonces, ustedes ahora hagan esa retrospección dentro de lo que escuché aquí, dentro de lo que vi aquí, dentro de lo que leí aquí, ¿cómo es que puedo echar a andar esta competencia, ¿no? Esta competencia de ubicar, ¿no? Es un GPS, un GPS para encontrar rutas que permitan la conexión entre teoría y práctica de manera, pues, más certera, ¿no? Más eficiente, ¿no? Y por eso es que, de alguna forma, la epistemología tendría que verse necesariamente como algo muy, muy práctico, como este ejercicio que hice ahora, ¿no? Que paradójicamente parece súper teórico, pero en realidad es muy práctico. Muy práctico porque terminarían cambiando actividades concretas que llevarían a la maximización de nuestros derechos político-electorales, ¿no? Al final de cuentas, me parece que ese es el gran déficit. O sea, hoy cuando hablamos de falencias de la democracia, ¿no? De esta debilidad democrática que estamos viviendo, pues se trata de eso, se trata un poco del problema en que no encontramos de cómo distribuir ese poder, ¿no? De la concentración. De hecho, a nivel global estamos viviendo un retroceso tremendo, ¿no? Están creciendo las autocracias, están disminuyendo las democracias. Y esto es por una falta de epistemología. ¿Cómo ven? ¿Les parece sensato? Sí. Fátima, bienvenida. Bueno, a lo mejor estás ahí, pero no te había visto tú. Bueno, pues ¿algo más que quieran agregar? Luis Octavio, Fernando, San Juana, Fátima, que me hicieron favor de que los vieran. Siempre comento eso, ¿no? Es que para nosotros como profesores es bien interesante y bien importante ver sus rostros, porque así uno va viendo las reacciones, ¿no? Va viendo que va uno conectando o diciendo cosas sensatas, o al contrario, ¿no? A lo mejor una reacción así como de no estoy yendo por un buen camino, y es importante en esto de la educación digital, ¿no? Bueno, pues si no hubiera más cosas, mañana vamos a rematar este diplomado con esa última sesión final. Vayan igual pensando hoy qué cosas, para qué cosas les sirvió este diplomado, cuál fue su experiencia en este diplomado, a ver si mañana las pudiéramos compartir, ¿no? O sea, quisiéramos una ronda así como de participaciones y yo me llevo esto, yo me quedo con esto. A nosotros nos serviría mucho también como retroalimentación. Me hubiera gustado escuchar esto, creo que hubiera sido útil una clase con esta cuestión. A mí me parece que la epistemología, eso nos va a servir a todos, ¿eh? La epistemología es esta competencia, es esta actividad, o es este saber, o tiene que ver con esto, ¿no? O sea, que incluso ustedes se lleven una noción, ¿no? No les voy a decir una definición, ¿no? Una noción de epistemología que sea aplicable al derecho electoral. Esa es la función, la misión, creo que podríamos tener mañana. ¿Sí? ¿Les parece que nos hagamos esa tarea, ¿no? Para que cerremos con broche de oro este diplomado. Bueno, pues muchísimas gracias por conectarse esta mañana. Muy feliz lunes y les veo mañana, misma hora, mismo canal. Gracias, Evelyn. Nos vemos, cuídense.